su obra. Entonces, cualquier cosa que tal vez no entiendas por su léxico, por su manera de cómo él habla salvadoreñamente, pues luego nos preguntas qué quiso decir con eso. Si es una herejía, y sí también al final lo agarras, ¿no? Pero creo que va a ser un buen momento para dejarnos hablar por el Señor por medio de Rafa. Bendición. Gracias, pastor. Sí. Antes, como siempre, la tecnología nos... Bueno, antes que nada, es un privilegio estar acá con ustedes. Llegamos ayer de El Salvador, no se crean, aquí en Cumbre Vivo. Los privilegios y los dones los del Señor. Cuando nosotros somos instrumentos útiles en sus manos y dejamos ser usados por el Señor, Él hace cosas maravillosas. Y eso es lo que el Señor ha trabajado en mi vida esta semana, estos meses atrás. Yo sé que ya pasaron varios grandes predicadores acá, comenzando por nuestro pastor, y de verdad que ha sido un enorme privilegio poderlos escuchar. Lastimosamente, los demás hombres que pasaron antes que mí no pude estar acá, pero los pudimos ver por internet. Así que de verdad que eso es una gran herramienta también. Y esta mañana el Señor me ha dado el privilegio a mí. Así que la verdad que antes de comenzar siempre les digo dos cosas. El estar acá implica un privilegio de parte del Señor, y número dos, implica una responsabilidad. Porque yo no puedo venir acá y pararme y comenzar a hablar ideas de la mente y del corazón de Rafa, sino que yo tengo que dejar ser un instrumento útil en las manos del Señor para que el Espíritu Santo hable a través de mí y no sean mis ideas. Tercero, quiero indicar también lo que decía el pastor. Yo tengo palabras muy salvadoreñas todavía, así que aquí hay varios. Si usted no me entiende, hay uno cerca de donde usted está para que le pueda explicar qué es lo que quise decir. Vea, por favor. Les voy a pedir por respeto a la palabra que busquemos Apocalipsis 2 del 1 al 8 y nos pongamos en pie para que el Señor pueda hablarnos esta mañana. Apocalipsis 2 del 1 al 8, creo que por aquí nos va a estar ayudando nuestro pastor. Si lo tenemos por ahí, me dicen un fuerte amén para que podamos comenzar. Eso. Bueno, voy a poner el cronómetro porque si no, vamos a estar aquí hasta las 3 y se va a hacer carnita asada. Bueno, leo de la siguiente manera para ustedes, Apocalipsis 2 del 1 al 8. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, oramos para que el Señor tome el control de este tiempo, así que le voy a pedir que inclinen su rostro. Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor, esta mañana, Señor Jesús. Tu amor, tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado a cada uno de los que estamos acá. El simple hecho, Señor, de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder caminar, de tener alimentos, de poder ver, respirar, escuchar, Señor, es un milagro que tú has hecho en nuestra vida esta mañana, Señor. Muchas veces lo damos por hecho que así va a ser, pero nos aferramos a tu palabra, Señor, nos aferramos a que nuevas son tus misericordias, Señor Jesús. Te quiero pedir, Señor, que ahorita prepares nuestra mente, prepares nuestro cuerpo y prepares nuestro corazón, Señor, para que podamos estar receptivos, Señor, a lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos esta mañana, Señor Jesús. Te quiero pedir de manera personal que quites toda idea, Señor, que salga de mi mente, de mis emociones, Señor, de mis sentimientos, Padre Celestial. Ayúdame a menguar, Padre Celestial, para que tu Espíritu crezca en mí y sea el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, Señor, esta mañana, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y prepara este tiempo maravilloso en el cual vamos a aprender de tu palabra, Señor. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Fíjense que, en primer lugar ha sido bien bonito estar preparando todo esto porque el primer ministrado es uno y el que aprende es uno. Y es súper chivo, en paréntesis, súper padre, sería en este caso, vea, el poder aprender.
de la palabra. Yo creo que cuando nos metemos en la palabra ministra a nuestro corazón y la palabra obra en nosotros. Y por ende la añadidura no va a ser solamente atesorarla en nuestro corazón, sino ponerla en práctica. Entonces yo de verdad el primer reto que lanzo a la vida de cada uno de ustedes es a que nos metamos en la palabra, a que devoremos la palabra, porque es ahí donde encontramos nuestro caminar diario. En todo lo que nosotros nos preguntemos, la palabra va a tener la respuesta. Ahora bien, hablando de Apocalipsis 2 del 1 al 8, quisiera que nos metamos ahorita un poquito antes en el contexto para que podamos entender por qué comienza hablando a la iglesia de Éfeso, por qué se menciona a estas iglesias y qué nos quiere decir. Primero, Apocalipsis sabemos que es el libro de la revelación y de los tiempos venideros, ¿verdad? Cristo se revela a Juan y le indica, todo lo que tú has visto, escríbelo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros sepa lo que iba a pasar en un futuro. Sabemos que este tema del Apocalipsis muchas veces, o este libro, es bien controversial, porque queremos saber qué va a pasar y cuándo va a pasar, y que el gran terremoto, y que no sé qué, y que va a venir, etcétera. Pero debemos de tener un discernimiento espiritual muy grande para entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, primero es el libro de la revelación y de los tiempos venideros, ¿verdad? Se lo muestra a Juan y él lo escribe. Y Jesús le dice, escribe lo que has visto. Luego, ¿alguien se recuerda de lo que se habló la semana pasada en este púlpito por medio de nuestro pastor? ¿Alguien se acuerda del tema? Les pregunto porque así les pregunto a los jóvenes también para retroalimentar. Señales antes del fin. Señales antes del fin, es correcto. Un punto para mi hermano. Ok, exactamente. Entonces, se mencionó sobre los últimos tiempos. Estos tiempos son tiempos que estamos viviendo. Por eso es que es muy relevante y es muy importante estudiar lo que se le habla a la iglesia de Éfeso en esta época. Ahora, si ustedes se fijan, y esto se los dejo de tarea para que lo puedan leer en sus casas, el capítulo 1 habla un poco de esto en la revelación y que cada iglesia tiene una revelación distinta. Y esto es parte de los mismos sentimientos del corazón y de los labios de Jesús. Así que los invito a que lo puedan leer. Está en Apocalipsis 1, del 9 al 20. ¿Verdad? Y en esos también podemos ver las figuras que se revela Jesús y al mismo tiempo no solamente las indica, sino que las explica. ¿Ok? Así que eso es parte de la tarea que les dejamos este domingo para que ustedes puedan leerlo en sus casas. Ok. Ahora, no sé si tenemos el versículo 1 por ahí, pastor. Ok. Vamos a ir desglosando versículo por versículo. Esto es algo súper bonito aprenderlo así porque aprendemos lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. El versículo 1, sería... Eso es, correcto. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense que cuando estaba leyendo esto, al principio lo leí como 3 veces, del 1 al 7, y yo dije, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere lo otro? Etcétera, etcétera. Pero realmente es lo bonito de la palabra, porque nos ministra, aprendemos, y es lo que el Señor quiere también hablarnos hoy en día. Entonces, en primer lugar, debemos de ver en este versículo que los candeleros se refiere a las 7 iglesias, ¿ok? Que también podemos hablar hoy en día que somos nosotros los creyentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos tiempos son los que estamos viviendo actualmente, entonces nosotros somos parte de estas iglesias. Es decir, que esta palabra no fue para ese tiempo, fue para ese tiempo y es para nosotros ahora también. No es una palabra que quedó en el pasado, sino que es una palabra que se revela a nuestra vida y a nuestro corazón. Segundo, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel en griego también significa mensajero. Entonces acá podemos afirmar que estos mensajeros, vamos a llamarles que pueden ser los pastores de estas iglesias. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que conozcamos un poco el contexto, un poco de historia, un poco de la revelación de qué significa cada uno de esto que está hablando a la iglesia de Éfeso. En Éfeso tiene la revelación del candelabro y dice que Jesús se pasea en medio del candelabro. En otras palabras, podemos decir que Jesús se mueve ¿en dónde? En medio de su iglesia. ¿Qué dice la palabra? Que cuando 2 o más están reunidos en su nombre, ¿qué dice la palabra? Que ahí va a estar Él. Nosotros por fe creemos que aquí está Jesús. Por fe creemos que Él está obrando en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos tener en práctica. Ahora, partiendo de esto nos hacemos una pregunta.
¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es importante esto? Y lo dice el versículo, los capítulos 1, el capítulo anterior del 17 al 18. Y aquí está hablando de dos cosas trascendentales en la vida de Jesús, que por ende son trascendentales en nuestra vida. Habla de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús salió vencedor y tiene toda la autoridad para edificar ¿a quién? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Su iglesia. Para advertirles, para corregirles, para elogiarla y para disciplinarla. Esta última palabra es bien interesante porque es la que menos nos gusta. A nosotros nos gusta que nos premien, que nos aplaudan, que nos feliciten, pero al momento de la disciplina no nos gusta. Y esta tiene que ser algo vital en nuestra vida. La disciplina de parte del Señor tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, somos débiles, caemos, pecamos, fallamos. Es importante recibir esta disciplina de parte del Señor. Y el Señor es bueno porque la hace con amor. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Entonces, el versículo 1 nos está hablando de cada una de estas cosas en el contexto. Ahora, pasemos al versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense que acá quisiera hablar un poquito también de la iglesia de Éfeso. No sé si ¿quiénes han leído sobre la iglesia de Éfeso? Nadie. Sobre la iglesia de Éfeso. Voy a dar unos puntos que tienen que ver un poco más que todo de historia y después voy a tocar otros puntos que tienen que ver ya con su espíritu, con la disposición del corazón de esta iglesia. Número 1, decíamos que Éfeso estaba en el puerto más importante de toda Asia. Número 2, en Éfeso se celebraban los juegos atléticos más importantes de Asia. 3, era el centro del culto de la diosa Diana, ¿verdad? 4, en Éfeso es donde el apóstol Pablo permaneció más tiempo que en cualquier otra iglesia. Y eso también se los dejo de tarea, lo pueden buscar en Hechos 20. Ahora, sabemos que el apóstol Pablo, ¿en qué viaje misionero es que llega a esta iglesia? Si alguien se recuerda. En su tercer viaje misionero. Recuérdense que Pablo andaba plantando, andaba ayudando, andaba discipulando, andaba disciplinando también por parte del Señor, en un enviado por parte del Señor, y andaba en las iglesias para decirles algo que Dios tenía que hablar a su corazón. Y es bien importante acá también indicar que de esta iglesia de Éfeso salen importantes también discípulos por parte del apóstol Pablo. Podemos mencionar a Timoteo, al mismo Juan, Aquila y Priscila. Entonces son parte de personas que se dejaron ser enseñadas, que abrieron su corazón a lo que Dios quería hablarles, y podemos ver cómo estas personas también fueron utilizadas por el Señor. Ahora, y por último también, ¿qué nos menciona la iglesia de Éfeso? ¿Qué habla en Efesios? ¿O qué es lo que está hablando Pablo, mejor dicho, a la iglesia de Éfeso? Menciona varios puntos: la redención, el Espíritu Santo, Cristo es la cabeza de la iglesia, la unidad en el cuerpo de Cristo, entre muchos otros temas más. ¿Okay? Eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿A qué iglesia estamos hablando y de qué iglesia nos estamos refiriendo? Ahora, veamos cómo este versículo 2 es bonito, es fuerte, porque les dice, primero, debemos de entender que le está hablando a creyentes. No les está hablando a personas que no conocen el Evangelio. No les habla a personas que ni siquiera han oído del Señor. Les está hablando a ustedes y me está hablando a mí. Nos está hablando a creyentes. ¿Por qué Dios que nos habla a nosotros? Porque la palabra es viva y eficaz. Y es una palabra que es para nosotros hoy en día también. ¿Ok? Ahora, siguiente. Dios reconoce sus obras y su discernimiento espiritual. Primero Dios les está diciendo, lo han hecho muy bien, excelente trabajo, te he visto cuánto has trabajado, he visto que tú eres un creyente que realmente se ha forjado por la iglesia, por sacar adelante la palabra, por servir. Segundo, ahora, es importante que aclaremos algo. Lo dice, yo conozco tus obras. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Recordémonos también de que nosotros no somos salvos por las obras.
No sé si alguien se acuerda, hace un par de meses nuestro pastor tocó un tema de andar en las obras. ¿Y qué significaba andar en las obras? Vivir en las obras. Debemos de hacer este paréntesis porque nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos puntos delante del Señor y decir, Señor, ahora le ayudé a un anciano, ahora le ayudé a una viuda, ahora fui a una casa, hogar y di de comer, ahora le ayudé a alguien en la calle para ganar puntos y que el Señor me vea, wow, vea, Rafa, el dadivoso, Rafa. No, no lo hacemos por eso. Ahora, no lo hacemos para ganar puntos delante del Señor, sino que lo hacemos porque somos transformados por medio de Jesucristo. Y por el amor que le tenemos a Jesús, la añadidura va a ser a movernos a hacer las obras. No sé si me estoy explicando. Las obras no las vamos a hacer para que el Señor me vea, para que el pastor me vea, para que mi amigo de la par me vea lo bueno que soy. No, vamos a andar en las obras porque el amor que yo le tengo al Señor me mueve a andar en las buenas obras. Entonces, debemos de tener cuidado por eso, porque no es por las obras que nosotros somos salvos. Somos salvos por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Somos salvos por medio de reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la sangre de Jesús. Somos salvos porque necesitamos reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Alguien pagó el precio. Necesitamos reconocer que nosotros dependemos del Señor Jesús. Para eso quisiera que viéramos Tito 3:5. Ni porque los tengo en grande los veo por aquí, pero por aquí está. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el siguiente, Romanos 4:5. También está por ahí. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quisiera que nos quedáramos, que entendiéramos un poco estos dos versículos, conforme a lo que acabo de indicar. Tengamos cuidado. No estoy diciendo que no hagamos buenas obras, porque sí, por el amor que le tenemos a Jesús, la añadidura va a ser que andemos en las buenas obras. Pero que nuestra prioridad uno o nuestro corazón no sea movido a andar en buenas obras para que alguien más o para ganar puntos delante del Señor, sino que seamos movidos a las buenas obras por el amor que le tenemos a Cristo Jesús. Siguiente punto que habla en este versículo. Dice que han sido pacientes. Esta palabra paciente es bien interesante, paciencia es bien interesante, y quiero que nos vayamos a Gálatas 5, 22, 23. Quiero que veamos todos los puntos que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia. O sea, esta iglesia de verdad era una iglesia grande, y vamos a seguir viendo punto por punto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, estamos hablando de algo súper interesante. Esta iglesia tenía el fruto del Espíritu. Y quiero que entendamos un paréntesis acá. No son varios frutos. Es un fruto que tiene diferentes virtudes. Y es decir, que si nos falta una virtud, el fruto del Espíritu no está en nosotros. Y aquí esta iglesia le está mencionando que tenía el fruto del Espíritu. Entonces, o sea, imagínense de la iglesia que estamos hablando y a la iglesia que nos estamos refiriendo. Siguiente, quiero que nos vayamos a 1 Corintios 12:10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Le estaba hablando a esta iglesia también de que ellos tenían el discernimiento de espíritus. O sea, es decir, esta iglesia también tenía dones de parte del Señor. No solamente tenía el fruto del Espíritu, no solamente le estaba hablando a los creyentes, no solamente reconocían la grandeza de esta iglesia del Señor, sino que también les había repartido dones. Y uno de ellos era el discernimiento de espíritus. Y dice al final también que habían sufrido. O sea, es decir, esta iglesia sabía que había que pagar un precio por seguir el Evangelio. Te hago una pregunta, ¿nosotros estamos pagando ese precio o nos dejamos llevar por la corriente? Era algo que yo me confrontaba, porque es bien fácil ir del lado donde el mundo va y irme con ellos para caerles bien, para llevarme bien con ellos, para que nada pase. Pero ¿y cuando nos damos la vuelta y vamos en contra de la corriente? ¿De verdad tenemos el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida para ir en contra de la corriente? Esta iglesia sabía que había un precio que pagar.
¿Qué precio estamos pagando cada uno de nosotros? Y quiero que veamos lo que dice Romanos 5, 3, 4. Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben cuándo es más fácil orar y darle gracias a Dios? Cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos el dinero que necesitamos, cuando nuestro carro está bien, cuando nuestro hijo está saliendo bien en las notas, cuando estamos bien en nuestro matrimonio, cuando nuestros padres tienen salud. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una necesidad, cuando no tenemos que comer, cuando estamos postrados en una cama, cuando un familiar le está pasando algo súper grave? ¿Qué pasa cuando nuestro trabajo nos está yendo mal? Realmente ahí, esta iglesia, yo me quedaba increíble, esta iglesia se gloriaba en las tribulaciones. Eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Y que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Esta iglesia sabía que viniera lo que viniera, iban a estar cimentados en Cristo Jesús. Ahora, nosotros, ¿qué pasa cuando viene un problema? ¿A quién es el primero que le reclamamos? A Dios. ¿Y por qué, Señor, si yo te sirvo y mira, hasta me bañé para ir a predicar, Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Señor, yo soy súper bien en el trabajo, llego puntual, estoy entregando mi trabajo a tiempo. Señor, yo soy un gran esposo, no le fallo a mi esposa. Le ayudo a cocinar, le ayudo a lavar, le ayudo a planchar. Se ríe mi esposa, miren. ¿Qué está pasando? O sea, esta iglesia sabía que había un precio que pagar. Y por último le dice que no han desmayado. Que dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta iglesia sabía que para llegar a la meta no iba a ser nada fácil. Que puedan ser que iban a tener 1 y 1000 obstáculos. Que muchas cosas les iban a poder pasar. Pero prosigamos a la meta. No importa si estamos heridos. No importa si hemos caído 1, 2, 3, 4, 1000 veces. La palabra misma dice, 7 veces cae el justo, más 7 veces se levantará. Pero no nos levantamos porque nosotros seamos buenos, porque nosotros lo merezcamos. Nos levantamos porque Cristo es bueno con nosotros. Porque Él va delante de nosotros, Él va atrás, Él va a nuestra derecha, Él va a nuestra izquierda y Él es quien nos lleva de su mano. Por eso nos levantamos. No nos levantamos porque seamos súper inteligentes o porque somos unos grandes musculosos y tenemos la fuerza para seguir adelante. Nos levantamos porque Dios en su misericordia nos ayuda a levantarnos. De esta iglesia estamos hablando, de que no desmayaban, de que eran fuertes en seguir adelante. Ahora, aquí viene el meollo del asunto, donde yo dije, Señor, habla a mi corazón, habla al corazón de tu iglesia, porque aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Y quisiera que nos concentremos en el versículo 4 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu, ¿qué le dice? Hermanos, les hago una pregunta. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿alguien se acuerda cuando aceptó a Cristo en su corazón? En lo personal fue el 13 de febrero del 2001. Yo estaba en un 5º piso. A un tío mío le había dado un paro cardíaco. Gracias a Dios el Señor lo salvó. Era un edificio antisísmico, le llaman. El 13 de febrero del 2001 fue el segundo terremoto en El Salvador. Yo estaba en el 5º piso. Ustedes van a decir, aceptó a Cristo porque sabía que iba a quedar. Y en ese momento estaban orando por mi tío, para que Dios siguiera ayudándole en su recuperación. Entró mi papá con él a ayudarle porque fue un temblor súper fuerte. Y yo me quedé ahí, pero estaba pequeño. Bueno, me puse a llorar, estábamos con mis primitos más pequeños todavía. Y había unos hermanos que habían llegado a orar por nosotros. Yo estaba en la iglesia, yo había ido a la iglesia. Ya había escuchado predicar, estaba con los niños en esa época. Pero yo no había aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. Es muy diferente venir a la iglesia a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese día yo conocí a Cristo. Obviamente, vea, lastimosamente, en mi juventud anduve. Estaba un rato con el Señor, estaba un rato afuera, un rato con el Señor, un rato afuera. ¿Y me arrepiento? Sí, me arrepiento. Porque perdí muchos años en el cual pude haber entregado toda mi vida y mi ministerio al Señor. Pero en el momento uno se deja llevar por el mundo. Lastimosamente no estaba cimentada mi fe, no perseveré en Cristo Jesús.
Me caí, no me quise levantar. Y el enemigo me atrapó. Pero no es excusa. Y aquí estoy ahora por la gracia y misericordia del Señor. Y eso es lo importante. Ahora, hagámonos la pregunta. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en su corazón, y si se acuerda, gloria a Dios, y si no se acuerda, no se preocupe, lo importante es que está aquí. Pero no había gozo en nuestro corazón en el momento que aceptamos a Cristo Jesús. No amábamos el Evangelio. No queríamos ir donde nuestro familiar, donde nuestro amigo y decirle, Cristo ha transformado mi vida. No queríamos tener el carácter de Cristo Jesús. No, nuestra oración no era con fe. No doblábamos nuestras rodillas cuando estábamos enfermos. No doblábamos nuestras rodillas cuando teníamos una necesidad económica. No doblábamos nuestras rodillas cuando nuestros papás peleaban, cuando hacía falta algo en la casa. No queríamos que el Señor obrara en nuestra vida. Queríamos ser instrumentos útiles en sus manos. Nos devorábamos la palabra. No entendíamos, pero leíamos la palabra. No entendíamos, pero leíamos la palabra. Perseverábamos en la palabra. Compartíamos de Cristo Jesús. Era una experiencia inolvidable nuestro primer amor. Yo en lo personal lo viví así. Me metí a servir. En mi iglesia estaba algo que se llamaba el CCDL, Centro de Capacitación para Líderes y Discípulos. El primer amor nos llamaba a eso. Ahora, tengamos cuidado porque no caigamos en que el primer amor es un activismo. De que voy a ir a compartir, de que solo voy a leer la palabra, de que voy a orar. El primer amor es recordar que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Algo que les tocaba a usted y me tocaba a mí. Es recordar que Cristo aguantó la humillación que le tocaba a usted y que le tocaba a mí. Es recordar que Cristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día. ¿Saben para qué? Para tener victoria en la muerte. Y eso nos permite la salvación hoy en día. Eso es recordar el primer amor. Así que quiero que nos detengamos un poquito en esto. Ahora, surge la pregunta. Si veíamos que esta iglesia le estaba hablando a creyentes, tenía dones, tenía el fruto del Espíritu, ¿cómo es posible que una iglesia como Éfeso perdiera el primer amor? ¿Qué le pasó a esta iglesia? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando perdemos el primer amor? Es difícil imaginarnos una iglesia tan dinámica, una iglesia tan llena de dones, tan entregada a la sociedad de sus necesidades, perdiera el primer amor. Los miembros de esta iglesia habían experimentado una devoción intensa, que puede ser que a cada uno nos ha pasado. Pero poco a poco fueron apartándose, no de la doctrina, sino del ferviente e intenso amor a Jesús. Le hago una pregunta, hermano, y me la pregunté yo. ¿Por qué servimos a Cristo? ¿Por qué servimos en los jóvenes? ¿Por qué servimos en los niños? ¿Por qué servimos con mujer? ¿Por qué servimos en la alabanza? ¿Para que nos vean? ¿O servimos porque amamos al Señor? Esa es la gran diferencia. Tengamos cuidado en caer en el activismo. Yo lo viví mucho tiempo. Un ministerio como de 80 niños, pero iba porque ya se me hacía monotonía y preparaba el estudio y sé que el Señor obraba de una manera u otra, pero la intención de mi corazón no era la correcta. Entonces, eso pasó con esta iglesia. Estaban fervientes y ayudaban y eran grandes en la sociedad que se desenvolvían, pero el amor a Cristo Jesús lo habían perdido. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos perdido ese amor? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor? Ahora, ¿cómo nos estamos sintiendo al momento de leer la Biblia? Abrimos nuestro corazón, le pedimos al Señor que esa espada de doble filo penetre y que penetre hasta los tuétanos, que nos quiebre, que ministre. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por costumbre? ¿Por una vida social? Porque si no voy van a decir que no soy cristiano. ¿Cuál es nuestra prioridad número uno? Nuestro trabajo, la familia, nuestra esposa, el esposo, nuestros hijos, el estudio, la salud, la vida social. ¿Cuándo fue la última vez que doblamos nuestras rodillas? ¿No se han dado cuenta que cuando tenemos una necesidad, vamos donde el Señor y le pedimos, Señor, ayúdame, saname, tengo este problema económico, ayúdame con mi carácter, pero cuando el Señor lo hace, no regresamos a darle las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que oramos con fe? ¿A dónde está puesta nuestra fe? ¿En nuestra capacidad para hacer bien nuestro trabajo y ganar dinero? ¿En nuestra capacidad de enseñarles a nuestros hijos a ser buenos estudiantes? ¿En nuestra capacidad de yo, como sacerdote del hogar, llevar el alimento diario a mi casa? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Hemos perdido el rumbo de perder nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante y necesario mantener el primer amor? ¿Por qué no simplemente somos buenos cristianos y ya? ¿Por qué no simplemente vamos, ayudamos a los ancianos, ayudamos a las viudas, ayudamos a los hogares?
¿Por qué es importante para nosotros hoy en día esta observación que se le hace a la iglesia de Éfeso? Esto es por causa del Evangelio. Debido a la obra de Jesús es que estamos en deuda de amor hacia Él, porque nos liberó cuando no debíamos haber sido liberados. Nos dio luz para alumbrar, nos dio el don del Espíritu Santo, está en medio de nosotros y nos ha dado todos sin merecerlo. Dios fue bueno. ¿Qué dice la palabra en Juan, si no me equivoco? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Usted y yo éramos merecedores de ese amor. No, hermano. En su gracia y su misericordia Él nos ama. A mí me duele ver las películas donde Jesús está crucificado, porque nos tocaba a cada uno de nosotros. Y cuando vemos esa película lloramos y nos duele y nos arrepentimos. Pero a la semana ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque perdemos el primer amor. Tengamos cuidado, no les estoy diciendo que no leamos la palabra, que no oremos, que no ayudemos. No, tenemos que hacerlo, porque la añadidura del amor a Cristo Jesús nos va a mover a eso. Pero es importante no perder el primer amor. Pero, aquí viene lo bueno. Dios no solamente le recalcaba a esta iglesia eso, sino que hay buenas noticias. Jesús hizo posible en la cruz que la iglesia, que cada uno de nosotros pueda volver al primer amor. Una y otra vez. Para eso fue la obra de Jesús, para que el ser humano, no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Vamos a leer un par de versículos rápido. Apocalipsis 3:20. Ok, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice Dios? Que Él está ahí. ¿Y qué está haciendo Él? Está tocando. Está tocando a tu corazón, a mi corazón, a nuestra mente, a tu vida entera. Él quiere ser parte de cada uno de nosotros siempre. ¿Qué dice Lamentaciones 3:40? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Dios está siempre con los brazos abiertos. Él no nos va a rechazar. Él quiere que regresemos. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Quiere que volvamos a Él. Santiago 4:8. Perdón, pastor, voy bien rápido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor se acercará a nosotros. Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, Él nos va a hacer regresar al primer amor. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice que va a estar solamente el día que nos arrepintamos. Dice que va a estar ¿cuándo? Todos los días, siempre. Jesús siempre ha estado ahí, los que se vamos somos nosotros. Lastimosamente, Él siempre ha estado ahí. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Hermanos, perdón que les dé mucho versículo, pero es la palabra la que va a ministrar tu corazón y mi corazón. Por eso es importante que nos metamos en la palabra. Es tiempo de volver a Cristo Jesús. Es tiempo de volver al primer amor. Volvamos a la palabra, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Volvamos a la palabra. Tenemos la Biblia. Si necesitamos algo, una respuesta, está en la palabra. Si estamos tristes, vayamos a la palabra. Si estamos felices, vayamos a la palabra. Si queremos ser agradecidos, vayamos a la palabra. Todo está en la palabra, porque hemos olvidado la palabra. Volvamos a casa. Hebreos 10:24-25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congreguémonos. Lastimosamente, a muchos tal vez en algún momento nos ha fallado alguien de la iglesia y nos enojamos con la iglesia. Pero volvamos. Aquí todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos. Todos somos pecadores y todos necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Usted, en el que tiene la par, el que tiene delante, el que tiene atrás, tiene un hermano, tiene una familia, tiene un amigo, tiene un siervo. Tiene alguien que le puede extender la mano, que puede orar por usted, que puede ayudarle, que puede apoyarle, que puede animarle. Volvamos.
El primer lugar siempre es de Cristo Jesús. Aquí van a ver ahorita Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo qué? Lo demás vendrá para añadidura. Lastimosamente nosotros humanamente buscamos la añadidura primero y después buscamos a Cristo. Si la añadidura viene o no viene, no importa. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero esperamos, Señor, yo aquí estoy, ¿dónde está mi bendición? ¿Y dónde está? No importa si viene o no viene. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Volvamos a la oración, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Que sale en los evangelios cuando terminaba de sanar, de darle de comer a la gente, ¿qué hacía? Se apartaba y se iba a orar. ¿Y cuánto oraba? 5 minutos. Horas. Y yo 5 minutos en mi cama y de repente estoy, amén, me estoy durmiendo. El Señor no estaba, como decimos, haraganeando, no estaba sentado y después, bueno, hoy voy a orar. Después de hacer milagros, después de sanar a paralíticos, a ciegos, después de predicarle a multitudes, cualquiera dijera, bueno, Señor, ya hiciste la hora, ve, anda a dormirte un ratito. Se iba a orar, porque sabía que necesitaba estar en comunión con su Padre. Sabía que necesitaba ser lleno de la presencia misma del Espíritu Santo. Sabía que necesitaba escuchar a su Padre Celestial. Volvamos a la oración. Esto es parte de las buenas noticias. La exhortación de volver a Cristo Jesús es importante. Claro que lo es. Si lo hablamos como una costumbre o cosas que tengamos que hacer, lo podemos ver mal porque entiendo, tenemos que trabajar, tenemos que aguantar el tráfico en Monterrey, tenemos que hacer cosas en nuestra casa, tenemos que estudiar, tenemos que, los que son padres tienen que estar al cuidado de sus hijos. Entiendo que tenemos muchas cosas que hacer y que si yo les digo, volvamos a congregarnos, volvamos a leer la palabra, volvamos a la oración, va a ser una lista más que tengo que cumplir. Pero no se trata de eso. El Evangelio es la mayor razón por la que existe la exhortación de volver al primer amor. No solo es volver a enamorarnos de Jesús, es entender que éramos pecadores, que somos pecadores y que en Él encontramos la salvación y la limpieza en nuestro corazón. Es estar conscientes de dónde nos sacó. ¿De dónde te sacó Dios a ti y de dónde me sacó Dios a mí? ¿Qué hacíamos antes de venir a Cristo Jesús? ¿Cuáles eran las intenciones de nuestro corazón? ¿Qué había en nuestra mente? ¿Qué hacíamos con nuestras manos? ¿A dónde iban nuestros pies? ¿Qué hablaba nuestra boca? ¿Qué escuchaban nuestros oídos? ¿Qué hacíamos antes? ¿De dónde nos sacó el Señor? De eso recordémonos. Porque Dios fue bueno y tuvo misericordia de ti y de mí y nos sacó. El salmista, esto es bien fuerte de parte del salmista, dice, del estiércol hacer subir al pobre. ¿Qué dice Pablo? De lo más vil y menospreciado del mundo, Dios ¿qué? Nos escogió. ¿Cómo no amar y vivir para Él? Él lo ha hecho por nosotros. Esto es lo que hace volver a nuestro primer amor, cuando entendemos quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Hermanos, quiero recalcar y repetirles esto. El hecho de perder el primer amor es porque hemos perdido la visión y el amor a Cristo Jesús. La añadidura de leer la palabra, de congregarnos, de orar, de ayudar al prójimo, de hacer buenas obras, va a venir. Y si no viene, amemos más al Señor y va a venir. Pero es importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús y vamos a volver al primer amor. Voy a ir un poquito rápido. El siguiente versículo serían los versículos 5 y 6. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Un poquito rápido estos versículos. Jesús les dice, recuerda de dónde has caído. Jesucristo animaba a los creyentes. No simplemente les dijo, bueno, ya olvidaste mi primer amor, te voy a olvidar. No, Dios es bueno y en su misericordia quería que esta iglesia regresara al primer amor y le hacía recordar esto. Por eso dice 1 Crónicas 16, 12. La tecnología, pues no hay problema. Dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Dice también, les decía, arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentirnos?
Quitemos el orgullo de nuestro corazón. Si no nos arrepentimos es porque no queremos aceptar que somos pecadores y que queremos aceptar que somos buenos y que nosotros no las podemos de todas. Hermanos, necesitamos arrepentirnos todos los días. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No, si yo leo la Biblia todos los días, si yo oro, yo diezmo, yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen estudiante, yo soy buen empleado. Aquel que está firme, mire que no caiga. Debemos de volver al primer amor. Dios desea que siempre demos luz y no quiera apagar nuestra lámpara. Pero cuidado, porque Dios en su soberanía y en su justicia lo puede hacer. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, el Señor es bueno. Y estaba tocando y va a seguir tocando a la puerta una y otra vez. Él está esperando que nosotros le abramos nuestro corazón. Pero hay un momento que ya no va a poder ser hallado. Tengamos cuidado. Y no estoy diciendo que lo hagamos por miedo. No, hagámoslo por amor a Cristo Jesús. Porque lo amamos. Permitamos que Él obre en nuestra vida. Permitamos que Él nos transforme en nuestro corazón. Y un paréntesis voy a hacer acá. Cuando dice también que aborrecían a los nicolaitas. Me puse a investigar un poco, hablamos ahí un poco con el pastor porque yo no sabía quiénes eran ellos. Y realmente hay varios autores que revelan quiénes son ellos. Varios de estos, por ejemplo, son los autores John MacArthur, Clemente de Alejandría y Chris de Marker, no sé cómo se dice, ¿verdad? Saben que son grandes expositores de la Biblia, han hecho comentarios sobre ellos. Y uno de los que más nos parece de acuerdo a esto, dice John MacArthur, y lo cita de la siguiente manera y lo vamos a indicar así, que estos nicolaitas era una herejía muy parecida a los de Balaam, que nicolaita significa el que conquista al pueblo. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales, dice acá. Entonces, no es algo que está 100% comprobado ni seguro, pero estos estudiadores de la palabra, de la historia, nos indican eso. Y el Señor dice, te agradezco que has odiado a esta gente, te agradezco que no has permitido que la doctrina de esta gente entre al pueblo. Entonces, el Señor no los animaba solamente, sino que les decía otra vez, sigan con lo que están haciendo bien, no desmayen, sigan adelante, pero también es necesario que cambien lo que tienen que cambiar y volver al primer amor. Y para ir terminando, el versículo 7 de Apocalipsis. Pero tienes, el siguiente. Eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y quiero terminar con esto. Todos podemos oír, pero no todos escuchamos. ¿Estoy en lo correcto? Todos podemos oír, pero no todos escuchamos. Todos podemos escuchar la palabra del Señor. Claro, Dios en su misericordia nos hace que nosotros escuchemos, nos permite y nos abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y abre nuestra mente. Entonces, ¿qué dice el Salmo 115? Solo la parte 6 del A. Dice de la siguiente manera, orejas tienen, mas no oyen. Es siempre el Espíritu Santo quien da la victoria a través de la sangre de Cristo Jesús. Y esta sangre fue derramada en la cruz del Calvario y esta sangre nos dio la salvación al momento de la resurrección. ¿Y qué significa comer del árbol de la vida? ¿Alguien se recuerda dónde se menciona esto? En Génesis, efectivamente. Génesis 2:9. Está por ahí. Ahí está. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y leemos, por el tiempo ya no voy a leer otros versículos que también hablan en el Génesis sobre esto mismo, pero está hablando también de que es una eternidad con el Señor. Y quiero concluir de esta manera. Olvidar el primer amor no solo es dejar de hacer cosas piadosas o cosas buenas, es olvidar la obra del Evangelio que se nos hace tan normal, que íbamos para el infierno, que pecamos, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se nos hace fácil vivir vidas sin compromiso
y desconectados de la palabra. Porque nos hemos olvidado de lo trascendental para nuestras vidas, que Jesús haya venido a entregar su vida en nuestro lugar. Cada vez que nosotros pecamos, ignoramos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros le damos la espalda a Cristo Jesús, nos olvidamos de los clavos, nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de donde comenzó nuestra amistad, en la cruz. Cuando olvidamos regresar a nuestro primer